En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Espero que estén excelentes el día de hoy. Les habla Edgardo Fogel. Acá estamos iniciando un nuevo programa. Y bueno, ahora le dejo a nuestra compañera Anita Riñera para que nos haga la introducción de nuestro programa de hoy día. Hoy conversaremos sobre psicoinmunología y sus efectos. Una ciencia multidisciplinaria que estudia las interacciones y comunicación bidireccional entre el comportamiento, la psiquis, el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Una especialidad de la medicina y de la química. Mente sana en cuerpo sano. ¿La psiquis es capaz de controlar e influir sobre el sistema inmune? ¿Es posible aprender a no enfermar? ¿Todas las enfermedades son fallas del sistema inmune? Bien, esta tarde abordaremos este y muchos otros temas con el doctor Patricio Fishman. Muy buenas tardes, Patricio. Vamos a profundizar este tema tan importante. Buenas tardes. Hola Daniela, hola Edgardo. Hola Patito. Muy buenas noches a los radioescuchas. Gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Vamos a presentar al doctor Patricio Fishman, es médico psiquiatra de la Universidad de Chile, con postdoctorado en el Centro de Investigaciones de Dependencia de Drogas de Langley Porter Psychiatric Institute de California. Se especializó en psiquiatría general y del adulto en la Universidad de California en San Francisco y en psiquiatría infanto-juvenil en la Universidad de Yale. Realizó un magíster en salud pública en la misma casa de estudios y es miembro de la Academia Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Fellow de la Asociación Americana de Psiquiatría. Fue profesor de psiquiatría en la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente se dedica a la práctica y clínica privada de la especialidad en la que trabaja, además de participar como panelista en diversos programas de televisión. Patricio, quizás explicando lo que conversamos antes de ingresar al programa, ¿qué significa en realidad la psiquiatría? ¿Qué hace el psiquiatra? ¿Qué hace el psicólogo? Porque hay mucha confusión, ¿no? Sí. Bueno, para muchos el psiquiatra es el loquero o el médico loco y muchas veces se confunde el rol del psiquiatra, del psicólogo. Los psiquiatras somos o debiéramos ser médicos que nos dedicamos a no solamente tratar, sino que a entender la mente. Claro. Y la mente es una de las varias funciones del cerebro y la mente tiene varias funciones. Y así como nosotros tenemos... O sea, el cerebro es un sustrato de la mente, ¿no es cierto? Exactamente. La mente no está despojada de una cierta corporalidad. La mente está sentada en un órgano que es el cerebro. Y como vamos a ver y nos permite justamente el hablar de psicoinmunología en un estrecho contacto con el cuerpo y con el medio ambiente y con las personas. Pero la mente es una serie de funciones, desde aquella que tiene que ver con atender, con registrar la información, con concentrarse, con guardarla en cierto lugar e ir a buscarla. Por ejemplo, los radioescuchas están en este momento intentando poner atención, pese a que pudiera haber un lenguaje algo técnico, y están intentando develar qué es aquello de lo que estamos hablando, y están guardando esta información a través de asociarla con otros pedazos de información que han escuchado anteriormente. Estamos hablando como de todas las funciones cognitivas, memoria, pensamiento, asociación, a eso exactamente nos referimos con mente. Justamente, mente en algunos aspectos tiene que ver con las funciones cognitivas, con las funciones intelectuales, atención, concentración, registro de datos, guardarla, ir a buscarla, que es la memoria, y ahí es donde tenemos, si entendemos eso, como funciones, entendemos las disfunciones, problemas de déficit atencional, problemas de aprendizaje, problemas de memoria, problemas del pensamiento, ¿ya? Mente es también función del sentir, de las emociones,
Y así como tenemos emociones normales, como la alegría, la pena, la ansiedad, también hay anormalidad en esas funciones emocionales. Y ahí es donde nosotros hablamos de los trastornos del ánimo, como los trastornos depresivos o bipolares, y los trastornos de la angustia. También mente tiene que ver con, por ejemplo, función sexual. Nuestra función sexual no está exclusivamente alojada en los genitales, nuestra sexualidad está alojada en nuestra mente, y no solamente en ciertos centros de nuestra mente, sino que en aquellos centros que tienen que ver con la interacción y la relación con personas. Eso también es mente. Entonces, es difícil poder decir dónde está alojada la mente, porque si bien es en el cerebro, es una compleja interacción entre muchos centros y muchas funciones del cerebro. Y a nivel espiritual y filosófico también la mente tiene otros conceptos, ¿no? O sea, de hecho, el principio básico universal dice que todo es mente. Así es. Entonces ahí también como que se combina un poco con la cosa filosófica, esotérica, mezclado, se habla de mente superior. Claro. Mira, si yo me pongo en el rol de ser exclusivamente un médico somático o médico psiquiatra, ¿cierto? Yo te podría decir de que nosotros debiéramos abocarnos exclusivamente a hablar de aquellas funciones mentales que nosotros ubicamos en el cerebro, ¿ya? Y si bien es cierto, eso nos ha ayudado, al mismo tiempo nos ha perjudicado, porque en la historia del entendimiento de la mente hemos pasado por etapas muy oscuras, desde aquellas en que todo lo que era mental era una función hasta cierto punto delegada de lo divino, y si andábamos bien, bueno, andábamos divinos, y si andábamos mal, endemoniados. Sí. Y muchos de los pacientes con dificultades psíquicas en tiempos medievales eran no solamente enjuiciados, eran ajusticiados, ¿ya? Y eran castigados porque estaban pecando. Y pasamos por una etapa de una psiquiatría sin mente, en la cual todo era como orgánico, desde la sífilis cerebral hasta tratamientos por problemas psíquicos que eran con baños fríos, con shock insulínico. A ver, el electroshock sí, en esa época era terrible. El electroshock, si podemos hablar más adelante, les diré que es una gran herramienta, la terapia electroconvulsiva moderna, para el tratamiento de enfermedades serias, y una herramienta muy segura. Pero de esa psiquiatría, yo diría, sin mente, pasamos después a una psiquiatría sin cerebro, que era meramente psicológica. En la posguerra, los discípulos de Freud, el psicoanálisis, todo era producto de alguna interacción temprana con algún ser querido que ya sea nos abandonó, o no nos quiso, o nos separamos. El trauma, la búsqueda del famoso trauma. El conflicto. Entonces hemos oscilado en nuestro conocimiento de la mente y el entendimiento de las enfermedades de la mente en forma casi polar, ¿cierto? Y ahora estamos de vuelta en una especie de biologicismo, un poquitito reduccionista, en el cual, porque entendemos mucho de las moléculas y mucho de cómo las células funcionan y mucho de los mecanismos genéticos y neurobiológicos, todo es que casi se pudiera medir en la sangre, con exámenes eléctricos del cerebro, y se nos escapan funciones que no están al alcance de la medición, llamémosle científica actual. Ahora, al mismo tiempo hay un crecimiento y desarrollo también de esa otra mirada. Lo vemos en este mismo programa, ¿no? Sí. En ir integrando y justamente aportando otros elementos que son los que no se ven, que no se observan y que no están en la materialidad. Claro. Como en la psicología hay psicólogos transpersonales, en la psiquiatría también hay psiquiatras ya más holísticos, ¿no? Yo diría que el intento, yo diría la lucha, por lo difícil que es, no solamente desde el punto de vista cognitivo, intelectual, sino que emocional, abrazar significa, yo a veces traduzco el inglés, significa intentar integrar en un solo movimiento, ¿te fijas? Distintos lentes con los que percibimos la realidad. Sí. Si nosotros pudiéramos en psiquiatría acogernos a una visión biopsicosocial evolutiva y capaz que espiritual, ¿ya? Pero biopsicosocial, o sea, integrando lo que sabemos de cómo en los genes a veces se codifica una neurobiología alterada. Y hay enfermedades que vienen codificadas y tenemos que entenderlas y tenemos que abordarlas biológicamente. Pero mucho sí tiene que ver con una psicología, el cómo nos relacionamos, el cómo nos pensamos, el cómo sentimos y con los efectos sociales alrededor nuestro.
y una visión evolutiva. Somos seres en transición. No es lo mismo pensar en un niño de 2 años que en un joven de 12, que en un adulto de 32. Si pudiéramos integrar todas estas visiones, estas distintas facetas del prisma, no solamente podríamos tratar mejor a las personas, podríamos entenderlas mejor. Pues yo puedo hacer, Sí, por supuesto. volviendo atrás, pero Sí. es que para dejarlo súper claro a los auditores, porque es un enigma permanente. ¿Cuándo tenemos que ver a un psiquiatra? ¿Cuándo un psicólogo? ¿Qué hace un psicólogo? Un psicólogo es un profesional no médico, entrenado en el entendimiento de cómo funciona la mente. Probablemente careciendo de aquellas perspectivas, llamémosle más bien cerebrales, neurobiológicas, por lo que su campo de acción está principalmente en la psicoterapia, que son aquellas ayudas a través de conversación, de establecer un vínculo con el paciente, y hay muchas corrientes psicológicas, distintos enfoques, pero que pretenden de que el paciente en el fondo tome conciencia, que se conozca, que se lea, que descifre sus emociones, que les ponga palabras, que las pueda expresar. Bueno, y dependiendo de la orientación, son las metodologías que se utilizan. En general, ¿qué es lo que pasa allá afuera, digo yo? Las personas cuando tienen alguna dificultad, primero piensan en el psicólogo, porque es menos amenazante que pensar en el psiquiatra. Si aquellas dificultades redundan en algún tipo de manifestación física o somática, si estoy con dificultades para dormir, se me altera el apetito, si estoy, por ejemplo, con problemas gastrointestinales, problemas en la piel y no me encuentran nada, pienso más en el neurólogo. Sí, es cierto. Porque el neurólogo a lo mejor me da algún remedio. El psiquiatra tiene aún, yo diría, la gente sobre 30, los jóvenes hay mucho menos estigma. Tiene esta especie de aura de lo loco, de lo relacionado con pérdida de control o ser débil. Así que sigue produciendo un cierto temor, un cierto resquemor. Yo pienso que lo ideal es que ante una dificultad que se sospeche sea de índole psíquica, que una buena evaluación sea hecha por un médico psiquiatra. Perfecto. Muchos médicos psiquiatras solamente se mueven en el ámbito biológico y prescriben medicamentos. Por lo tanto, no tienen las herramientas para hacer psicoterapia, pero sí pueden descartar la presencia de una enfermedad neurobiológica importante, hacer exámenes de laboratorio, ver si es que hay alguna condición corporal que pudiera estar influyendo en la condición psíquica y derivar en caso que se requiera una psicoterapia. Claro. Bien, ahora Perfecto. quedó clarísimo a todos. Entonces entremos al tema ahora de los psicoinmunología, que también se dice neuroendocrino inmunología, ¿no es cierto? Sí, es una terminología compleja porque justamente de lo que este campo trata es de las conexiones que existen entre mente y el sistema inmune. Nosotros sabemos ancestralmente que una persona que está deprimida pudiera estar, uno dice, con la inmunidad baja, ¿cierto? Sí. Se resfría más fácil. Que aquellos que están, entre comillas, estresados, y ya vamos a hablar del estrés, ¿cierto?, pudieran estar más propensos a hacer infecciones. Uno incluso dice, mira, está más débil, está más vulnerable, puede hasta agarrarse un cáncer. ¿Te fijas? Claro. Aquellos que están sometidos a situaciones de vida extrema, muchas veces nosotros sabemos de que pueden somáticamente enfermar, y eso lo sabemos ancestralmente. La gran gracia de esta, yo diría, más que especialidad, esta aproximación, es de que hemos ido pudiendo develar cuáles son aquellas conexiones entre mente, que es como una especie de concepto etéreo que está como por allá arriba, intangible, ¿cierto?, con Abstracto. el enfermar. ¿Cómo es que un desamor, cómo es que cuidar de un familiar que tiene, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, cómo es que deprimirse, cómo es que las crisis de pánico, cómo es que vivir en un país en guerra, cómo es que las angustias pueden afectar a nuestros policías del sistema inmune? De hecho, no sé, cuando uno habla del sistema inmune, uno tiene una idea general. Sí, podría Uno explicarlo un entiende, poco. sí, lo porque que- uno entiende defensa. Exacto. Eso sería todo lo que uno entiende. Y yo pienso que defensa es un buen concepto, son como nuestros policías internos. Ya. ¿Ya? Son nuestros policías que en la forma de células, linfocitos, ¿ya? Y en la forma de las armas que estos policías usan armas químicas. Estos policías usan armas químicas como, por ejemplo,
algo que se llama las linfoquinas, ¿ya? Los interferones, son como pistolas químicas con las que atacan a agentes externos que nos agreden, virus, bacterias, hongos y células cancerosas, que se forman en nuestro cuerpo todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros estamos formando células que no son normales. Y ahí está la gracia de nuestro sistema inmune, que son estas celulitas, linfocitos que están alojados en distintas partes del cuerpo, desde el timo cuando nacemos, que después se atrofia, el vaso con B larga y con Z, ¿ya? Sí. No es el vaso B corta y S, ¿ya? Los ganglios linfáticos son estos policías que tienen distintas subespecialidades. Algunos detectan de que algo está pasando, un intruso entrando por acá en la piel, ¿cierto? Ahí hay un germen, acá hay una célula neoplásica, y mandan a ciertas células especializadas en atacar. Algunos en el ataque cuerpo a cuerpo, y van y pelean contra el intruso y lo agarran y se lo comen, ¿ya? Y ahí a veces se crea pus y se crea fiebre, y otros mandan estas armas químicas. Entonces, por mucho tiempo los inmunólogos decían que esto funcionaba en forma autónoma, ¿ya? Así como los psicólogos, psiquiatras decíamos el cerebro y la mente funciona de forma autónoma, pero no, hay conexiones. Y eso es lo lindo que hemos ido pudiendo develar, cómo nuestra mente, que como yo les dije está sentada en nuestro cerebro, tiene conexiones e influye en cómo funciona nuestro sistema inmune y nuestros policías. Y a la vez, cuando algo pasa a nivel inmunitario, eso manda mensajes para arriba y nos influye en cómo estamos nosotros. En las emociones. Exactamente. ¿Y sí. ¿Cómo, disculpa que te haga una interrupción, sí. ¿Cómo uno puede potenciar el sistema inmune? Mira, si tú vas a un médico somático habitual, ¿cierto? Te van a decir, y tienen toda la razón, comiendo bien, comida sana, durmiendo bien, ciclo de vigilia-sueño adecuado, ¿cierto? Te van a decir que hagas ejercicio físico, que también está muy bien, y la otra cosa, me acuerdo de unas piochas que usaban algunos colegas en Estados Unidos, decían, friends can be good medicine, los amigos pueden ser buena medicina. Pero ¿cómo? ¿Cómo tener amigos puede transformarse en buena medicina? ¿Cómo tener amigos puede transformarse en una buena inmunidad? Claro. Bueno, resulta que ahí está la belleza de cómo funciona nuestro cerebro y nuestra psique. Cómo tener amigos, cómo estar enamorado, cómo tener una buena fuente de apoyo familiar, una buena conexión espiritual, cómo un trabajo que a ti te llena puede traducirse, mejor dicho, transducirse, porque nuestro cerebro funciona como un transductor, detecta sensorialmente y a través de vibraciones que no podemos entender. Cómo estar con alguien que está en buena, que es algo que le gusta a usted, ¿cierto? Como alguien que está en positivo, que no tiene que ver solamente con los gestos, con la postura corporal, transmite algo a otra persona que lo percibe, ¿cierto? Y ese estímulo, bueno, tú le asignas un significado, y eso en ciertos centros cerebrales, ¿cierto?, tiene una transducción, se transforma de energía, llámale etérea o emocional, energía química, energía eléctrica, que se transmite. Y hay una conexión, cablecitos que van a inervar los órganos del sistema inmune. Hay sustancias químicas, ahí está lo endocrino que tú dijiste, Edgardo. Hay glándulas de secreción interna, nuestra tiroides, sobre todo nuestro eje hipotálamo, hipofisiario, adrenal. Los glucocorticoides. Los glucocorticoides, Daniela, que son tan importantes, ¿cierto? Eso influye en el estrés, ¿no? ¿Tiene alguna relación con Mira, el estrés? hay una línea directa de relación entre aquello que nosotros llamamos estrés y la producción justamente a través de este eje. El estrés que viene de afuera es como, vengo en el auto, me perdí, no sé si voy a llegar a la hora, supuestamente me estreso, ¿ya? Pero vamos a ver después que el estrés no es solamente lo que me pasa, sino que cómo yo lo abordo, ¿cierto? Pero eso hace que mi hipotálamo empiece a descargar y le manda señales a la hipófisis, y la hipófisis le manda señales a la glándula suprarrenal, y ahí se producen corticoides y adrenalina. Y los corticoides tienen un efecto de disminuir la función inmunitaria, y la adrenalina también. O sea, tú estás hablando de la combinación, entonces una enfermedad se puede decir que de alguna forma es una falla en el sistema inmunológico, ¿no? Sí, es ahí donde a veces tenemos que tener cuidado. Caso puntual, yo atiendo muchos pacientes con cáncer derivados por oncólogos, ¿ya? Muchas veces con el fin de que el paciente se sienta empoderado y de que él no es una víctima pasiva de esta enfermedad,
sino que él tiene algo que hacer al respecto, cómo atacar a esas células cancerosas, cómo tener una actitud diferente, se le da a entender casi como que él se produjo esta enfermedad. Y eso es un error, Sí. da una sensación de culpa y al revés, de impotencia. Hay enfermedades que están determinadas no por cómo nosotros nos defendemos, sino que por la potencia de la agresión. Hay familias en las cuales genéticamente se transmiten enfermedades, Ujú. en donde el cáncer es extraordinariamente frecuente. Hay familias donde se producen enfermedades en el abuelo, en el padre, y lo más probable es que se produzca en el hijo porque vienen codificadas genéticamente. Pero nosotros no estamos sentenciados, estamos influenciados por la genética. Entonces, si nosotros entendemos que algo podemos hacer, no siempre tenemos el poder absoluto. En cómo enfrentamos esa enfermedad y cómo la entendemos, ahí nos vamos a empoderar. ¿Me entienden? Claro, sí, pero bajo ese mismo aspecto hay líneas de doctor, de hecho el doctor alemán, que plantea que... El doctor Kopp. Es otro doctor que detectó que los impactos emocionales te generaban cáncer, producto de un accidente que tuvo en un barco, que se murió su hijo, etcétera. Tú como psiquiatra también, a lo que yo voy, no sé si será verdad o no verdad, pero de que afectan. ¿En qué sentido uno tiene que trabajar esos impactos emocionales de todo tipo que uno tiene en la vida para no generar episodios de mala salud, digamos, que pueden generar en cáncer? Sí, mira, ahí entramos en el concepto de estrés o circunstancias de vida adversa, ¿ya? Y nosotros no somos el resultado de lo que nos pasa. Si bien nos puede ¿Cómo afectar, reaccionamos? claro, una situación, perder el trabajo, una separación marital, El duelo. un duelo, ¿cierto? Un accidente grave, La muerte de un familiar. la muerte de un familiar. O sea, de hecho, hay una escala que fue creada en los años 70 por Holmes y Ray, ¿ya? Que habla de la severidad de los estresores psicosociales. Un ranking. Un ranking, donde Sí. ponen separación marital primero, ¿ya? Y de ahí parten para Claro, abajo con una la muerte serie... del hijo, de Exacto. un cónyuge. Sí. Y bueno, cada cual le asignará un grado de severidad a esos estresores, pero fíjate que no es solamente lo que nos pasa, sino que qué significado le atribuimos nosotros a eso que nos pasa, ¿cierto? Y eso es bien individual. Eso como que viene con nuestro hardware. Hay personas que tienden a asignarle significados ominosos y catastrofales a muchas cosas. Y hay otros que al revés, ¿cierto? Tienden a verlo como un desafío, no una amenaza. Como una oportunidad. Claro. Y una vez que tú le asignas un significado a lo que te ocurre al estresor, tú montas una serie de estrategias de abordaje que se llaman las coping strategies, las estrategias de enfrentamiento. Y si bien eso tiene que ver con tus funciones cognitivas, intelectuales, tiene que ver también con tu estado de ánimo, con una especie de coloración emocional de las cosas, ¿ya? Y eso viene con nosotros. Pero no estamos sentenciados, si tenemos una característica negativa y pesimista, a vivir con esa. Podemos reentrenarnos. Podemos adiestrarnos en tratar de ver las cosas. Y Sí, dime. desde la psicoinmunología hay pautas de educación, de poder aprender a no enfermarnos. A ver, sí y no, porque no es solo desde la psicoinmunología. Lo que la psicoinmunología nos ha permitido es, como yo les dije, entender las conexiones que existen y por otro lado, hacer mediciones de estas intervenciones a un nivel objetivo. Si yo le pregunto a alguien, después de una terapia cognitiva, en la cual yo quiero que esta persona intente ver la realidad que lo circunda con otros ojos, que limpie los parabrisas, no que los pinte de amarillo o rosado, que los limpie, que no los contamine siempre con una visión negativa. Si yo trabajo con esta persona en depurar los significados que le atribuye a la realidad y le ayudo a filtrar estos procesos y a desarrollar estrategias de enfrentamiento adecuadas. Y después de hacer esta terapia a estas personas, nosotros les preguntamos cómo están, cómo se sienten, vamos a tener respuestas subjetivas. Pero ¿qué pasa si nosotros sabemos que los estados emocionales influyen diferencialmente en la inmunidad? Y nosotros medimos no solamente el número de estas células, sino que la funcionalidad de estas células. Yo puedo demostrarle a aquellos que no creen en esto etéreo, ¿cierto? Que de hecho, además de haber una conexión, nosotros podemos modular esa inmunidad.
Y lo lindo de esto es que lo hemos demostrado en seres humanos y en animales. Hay experimentos muy, muy decidores. O sea, es súper importante también ese loro que tenemos adentro, en el fondo educar un poco ese loro para que tenga un mejor diálogo con el sistema inmune, se puede decir de alguna forma, ¿no? Sí. Fíjate que hicimos en cierta forma una imitación de algunos de estos experimentos hechos en Estados Unidos cuando yo trabajaba en la Universidad Católica, un proyecto FOND, es decir, donde medíamos la función inmune en pacientes con crisis de pánico que epitomizan ¿Qué significa eso? las crisis como que significan, como que caracterizan la situación que más afecta el sistema inmune, que es el desamparo aprendido. ¿Te fijas? Sí. Si yo vengo, por ejemplo, manejando la radio y me pierdo y veo que está pasando la hora, siento que no tengo ningún control sobre eso, ¿ya? Y si me empiezo a enfocar y concentrar exclusivamente en eso, mi sensación es que estoy totalmente impotente, estoy desamparado y no hay nada que pueda hacer. Claro, uno queda paralizado. Ahora, si yo digo, mira, la verdad es que con eso no puedo hacer nada, lo que sí puedo hacer es escuchar música o pensar un poquitito en cómo yo quiero transmitir un mensaje a los radioescuchas, voy a estar enfocándome en algo donde sí tengo un cierto grado de control. Exacto, ¿ya? claro. Bueno, medimos cómo andaba la inmunidad de los pacientes con crisis de pánico, ¿cierto? Y aquellos que por la crisis de pánico desarrollan lo que se llama agorafobia, que es temor a salir, y que empiezan a quedarse encerrados porque tienen miedo y sienten que no son capaces. Y resulta que medimos en aquellas situaciones donde los pacientes estaban mal y cuando estaban mejor, y medimos también en estudiantes de medicina que se enfrentaban a estresores académicos, pruebas difíciles, ¿ya? Y resulta que no era solamente el estresor, la prueba difícil, sino que quiénes eran los estudiantes de medicina, cuáles eran sus características cognitivas y emocionales previas, para quienes que les vaya mal en un ramo, en un examen, era una amenaza vital, porque el papá a lo mejor era médico y porque se le iba a ir mal, realmente como que toda su vida se iba a arruinar. Y era muy diferente entre uno y otro, sometidos al mismo estresor. Claro. Sí, en ese sentido estaba leyendo que se plantea que las personas, por ejemplo, muy competitivas, hostiles, que usualmente corren contra el tiempo, son generalmente asociadas a enfermedades de las arterias coronarias. Y también las personas con la enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, mostraron también mayor dificultad en expresar la ira, por ejemplo, sensibilidad con la ira de los demás, tendencia conservadora y autosacrificio, así como el ser más ansiosa y deprimida. Sí, eso que tú describes, Edgardo, al principio es lo que se llamaba la personalidad tipo A, que Claro. fue descrita en estudios hechos también por un psiquiatra, George Vaillant, en un grupo de estudiantes de college desde los 70 en adelante, Yeah. y se dieron cuenta que aquellos que tenían esta personalidad, llamémosle, o estilo, ¿cierto?, de tensión, de estar compitiendo, de estar permanentemente en alerta, tendían a tener problemas cardiovasculares, ¿ya? Una de las cosas que ocurrió en el campo de lo psicosomático, que es cómo influye la mente en el funcionamiento corporal, es que nos hemos alejado del modelo de que ciertos estilos de personalidad producen ciertos tipos de problemas, ¿ya? O sea, hay muchas personas que tienen ese estilo, pero desarrollan colon irritable. De acuerdo, claro. Algunos tienen problemas en la piel, otros tienden a tener una baja inmunitaria. De hecho, el pionero de la psicoinmunología, el doctor George Solomon, que en paz descanse, un amigo y mi mentor, fue el primero en el año 1964 en estudiar características psicológicas y de personalidad de pacientes con artritis reumatoide. Y él fue develando justamente estas conexiones entre cerebro y sistema inmune, viendo no solamente cómo el sistema inmune funcionaba menos y se hacía propenso a infecciones, sino que también cómo a veces el sistema inmune se echaba a perder y se desarrollaban enfermedades en que el cuerpo no reconocía como propio ciertas estructuras y las atacaba, que son las enfermedades autoinmunes, ¿ya? O sea, en ambos casos tenemos un sistema inmune que no funciona bien. Correcto. Ahora, pero volviendo para todas las amigas, amigos auditores, respecto al estrés que preguntaba Daniel también, ¿cómo uno puede ir trabajando el estrés? Por ejemplo, hoy día personas que estén muy estresadas por distintas situaciones, uno tiene que ir a la causa del estrés, un poco tratar de observar de dónde proviene ese estrés para ir sacándolo encima. Yo creo que sí. Y es bien importante lo que acabas de mencionar, Edgardo, porque generalmente uno dice, bueno, ¿qué hago para mejorarme, ¿cierto?, de esto? Y yo creo que lo primero es tratar de indagar y entender, y es complejo.
mucha gente piensa que el estrés es lo que a uno le pasa, como yo les decía, o las manifestaciones físicas o psíquicas, ¿ya? O sea, estoy estresado porque en la pega me exigen mucho, o porque no tolero a mi señora, o por los problemas económicos. Claro. Y otros dicen, estrés es que me duele la cabeza, o el colon irritable, o mi disfunción sexual. Y como yo les digo, estrés pienso que es la resultante de la interacción entre aquello que a nosotros nos ocurre, a veces desde afuera, Claro. pero a veces desde adentro. Yo puedo tener una enfermedad psíquica, neurobiológicamente determinada, que me hace propenso a que incluso el tránsito hacia la radio me signifique a mí un estrés muy grande. Yo puedo tener un cuadro depresivo o un trastorno angustioso, ¿ya? El mismo ataque de pánico del que tú hablabas, al final es algo producido por uno mismo. Sí, exactamente. No siempre me viene una crisis de pánico, Daniela, Por algo. porque me hicieron esto. Y hay veces que esto viene determinado internamente. Entonces, primero que todo, tengo que intentar entenderlo, creo que con la ayuda de un profesional, o un psiquiatra, o un psicólogo, que me ayude a discernir cuáles son, por así decirlo, los vectores, las flechitas que me atacan, ya sea desde afuera o desde adentro, y cuáles son las formas en que yo esto lo entiendo y lo enfrento. Hay veces que quizás para el presidente del Banco Central, que tiene que tomar 15 decisiones complejas en 20 reuniones diarias, el nivel de estrés es menor que para aquella persona que esté en una correa transportadora poniéndole las tapas a los jarros con durazno. O sea, no es solamente lo que tengas que hacer, es qué es lo que significa para ti y cómo lo enfrentas. Cómo lo interpreta y cómo reacciona al final el cuerpo, y Sí. ahí está la cadena que decías tú, Sí. mente, emociones, cuerpo. Sí. Respecto a eso, estamos con Patricio Fischman, Danita Reiner y Edgardo Fogel. El tema de la represión también influye, porque hoy día también estamos en un sistema lleno de presiones por todos lados, y nos enojamos, pero nos reprimimos, ya sea en el tráfico, lo que tú decías, o en la Sí. casa, y esas represiones también finalmente van afectando nuestra salud, ¿no? ¿Cómo poder trabajar esa parte? Sí, mira, trabajar esto es tan variado como maneras hay de entender el funcionamiento de la mente. Hay gente que en realidad no lo quiere trabajar porque no quiere pensarlo, no quiere sentirlo y prende la tele. O se fuma el pucho, o se toma el próximo vaso piscola, o sale más, carretea más y tiene más actividad sexual, que son formas de, entre comillas, Y votando. De evadir. evadir, Ya. de tener o una descarga, ¿cierto? O por otro lado un bálsamo anestésico, ¿ya? Y yo creo que para algunas personas eso está bien. Y yo creo que, por ejemplo, el ejercicio físico, para algunas personas es una excelente forma de descarga. Nosotros sabemos que el ejercicio físico tiene funciones extraordinariamente importantes en nuestra mente, la producción de endorfinas, una serie de otros neuropéptidos en nuestro sistema inmune. Pero para algunas personas es la vía, y me parece muy bien. Para otras personas que tienen más capacidad de introspección, que les interesa entender, bueno, ¿por qué me pasa esto? Claro. Somos 35 que estamos en la cola y todos parecen estar tranquilos y yo estoy tenso, moviendo la pierna, el de adelante siento que me está echando a perder la existencia, el de atrás me quiere quitar el Mal puesto, claro. genio. Entonces hay personas que van a parar y decir, bueno, esto no tiene nada que ver con la cola. Esto a lo mejor tiene que ver con cómo me siento yo conmigo mismo en la vida, cuán satisfecho estoy con lo que he hecho, con mis relaciones, con mi vínculo, con mi familia, con los amigos, con Dios, si es que tú crees en Dios, con algo superior. Bueno, esas personas tienen más posibilidades de trabajarse en cualquiera de las modalidades de terapia. Terapia es ayudarse. Y tú te puedes ayudar con distintos profesionales o te puedes ayudar solo. Por ejemplo, se plantea que uno tiene que creer en sí mismo. Una persona con una buena actitud piensa positivamente en su valor personal. Estar dispuesta a ver lo mejor en los demás. Todos tenemos expectativas de los demás, pero podemos decidir si las expectativas serán positivas o negativas. Bueno, un poco lo que tú planteas, ver oportunidades en todas las circunstancias también, no ver el lado Claro, es la evaluación que hacemos en el fondo de lo que nos pasa, que lo podemos hacer como que nos vamos a morir, que es terrorífico, o ver eso, una oportunidad, un desafío, una oportunidad de crecimiento. Después enfocarse en soluciones. Eso pasa mucho también en lo laboral, que hay personas que se Puros enfocan más en problemas y se estresan mucho. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Queda de lado. Justamente. Claro, o sea, nada. ¿Qué se puede hacer? Nada. Esa es la Claro. respuesta.
Sí. Otro punto que también sale en el libro también tibetano, Los Muertos, el dar, el desear dar. Y tú también lo planteaste un poco, ¿no? Sí. El entregarles a otras personas un poco es un proceso de sanación también en uno mismo. Es el elixir, yo diría, más mágico que existe. No solamente es un bálsamo, es un nutriente. Aquí viene algo bien personal. Yo me dedico a ayudar personas. Claro. Y pienso que más allá que me depositen un cheque, el que alguien deposite confianza en ti, el que alguien esté contigo creyendo que tú le puedes ayudar, es realmente uno de los nutrientes más importantes. El entregar, y no solamente a los seres queridos, a otras personas. Eso claramente es, por así decirlo, buena medicina. Y mejora ¿ya? el sistema inmune. Sin duda que mejora el sistema claro, inmune, claro. mejora tu estado emocional. Ahora, sí creo que es importante no pegar un brochazo positivo general. Sí. Yo creo que tenemos que pasar por entender no solamente quiénes somos, sino que cómo funcionamos en el mundo y reconocer no solamente nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestras tendencias a malinterpretar y mal reaccionar, porque si no partimos por ahí, esta especie de brochazo positivo es falso, es purio, no tiene ningún sentido, ¿te fijas? Es como una droga y no dura mucho. Estamos de acuerdo. Fue una discusión que tuvimos aquí cuando hablamos de psicología positiva, ¿te acuerdas? Verdad, sí. Claro, que un poco los de psicología positiva es como tú lo que planteas, ven solamente el aspecto positivo y que no hay que enfocarse... O sea, es pintar de colores. De todas maneras, claro. O sea, en ese sentido, las crisis y los momentos de dolor que vienen con la vida, o sea, la vida es con dolor, que viene con dolor. Así es. Son como oportunidades de poder encontrar nuestros recursos internos para enfrentar efectivamente con más fortaleza y en el próximo dolor con nuevos recursos las situaciones. Ese es un muy, muy buen punto. Si yo como médico característico, médico psiquiatra habitual, veo que llega una persona con un estado depresivo, ya sea reactivo o más bien endógeno, y yo digo, bueno, sí, tiene todos los síntomas, como una receta de cocina, los repaso, y bueno, este es el diagnóstico y tómese este medicamento, yo estoy haciendo una parte de mi labor de ayuda. La otra es darle a la persona la posibilidad de mirar desde otra perspectiva. Podremos, además de entender y asumir que esto es un dolor y que esta es una fractura, podremos entender de que esto es una oportunidad, entendiendo la fractura, de fortalecer, por así decirlo, los músculos alrededor del hueso que se fracturó. Podremos trabajar, además de reparar el hueso, en fortalecer esa musculatura emocional y también la musculatura, estoy haciendo algo simbólico, ¿cierto? La musculatura familiar, la musculatura marital. Podríamos, además de echarle una mirada al huesito roto, al resto, para salir fortalecidos de esto, y muchas personas tienen la capacidad de hacer eso. Como un sistema autoinmune psíquico. Sí, O sea, de Claro. buena defensa, defendámonos bien. claro. Sí. Tú sabes que tú debes conocer todos estos estudios, pero un estudio en la Universidad de Stanford mostró que mujeres con cáncer de mama con metástasis que participaron en grupos de apoyo vivieron el doble de tiempo, más que otro grupo de mujeres con las mismas condiciones médicas que no participaron en grupos de apoyo. Esos son estudios hechos por el psiquiatra David Spiegel Claro. de Stanford, Claro. que es uno de los psicoinmunólogos y también discípulo de George Solomon. Y lo que hizo Spiegel fue justamente trabajar Claro. emocionalmente con estos pacientes que recibían, estas mujeres que recibían quimioterapia, radioterapia, que habían sido operadas. Hizo grupos de apoyo en los cuales recibían educación al respecto de la enfermedad, al respecto de los tratamientos, y tenían la posibilidad de compartir sus angustias, sus miedos al tratamiento, a la deformación, a la pérdida, a la muerte. Y aquellos que nosotros muchas veces, bueno, los médicos somos re malos para hablar de la muerte, somos buenos para ir a ayudar, pero a la hora de que se nos van a morir los pacientes nos alejamos. Sí. Es como que los acompañamos en vida, pero no en muerte. No es tu caso, entiendo. Yo creo que ha sido re difícil. Me arranqué al principio porque me daba miedo, pero lo reconocí y mis mentores en Yale me ayudaron a darme cuenta y a mostrarme cómo me escapaba a veces de ir a ver pacientes porque no llegaban a mi consulta y me decían, bueno, anda a verlos a la sala de quimioterapia.
porque si no llegan a tu consulta es porque no pueden ir, y si tú te quedas ahí esperando es porque no te atreves. Entonces lo entendí así, y creo que, bueno, Spiegel lo que hizo es demostrar que estas pacientes, al tener la oportunidad de compartir su angustia, su dolor, la cercanía a la muerte, estaban mucho mejor psíquica, emocionalmente, y fíjate que andaban mejor desde el punto de vista inmunitario. Y la otra choreza que hizo Spiegel es que además estudió a los maridos de estas pacientes. Estudió a los maridos que estaban... Claro que sí, pues los estudió porque quería saber cómo estaban viviendo el estresor de una pareja con una enfermedad muy grave, cómo les afectaba psíquicamente y cómo les afectaba su sistema inmune. Y también los acompañaron a través del proceso, a veces de recuperación y a veces de pérdida de su cónyuge, y fueron midiendo cómo aquellos que estaban en los grupos de apoyo tenían mejor inmunidad que aquellos que no participaron. Sí, y hay otro estudio también, quizás también lo conoce el doctor Simonton, que hizo como un perfil de personalidad de pacientes con cáncer. Y entre ciertas características, una gran tendencia a guardar el resentimiento y una gran inhabilidad para perdonar, como característica. Después una tendencia a sentir lástima por sí mismo, una baja habilidad de desarrollar y mantener relaciones significativas a largo plazo, y una visión de sí mismo también como muy negativa. A ver, no estoy familiarizado específicamente con ese estudio. Pero en el fondo es como un rechazo hacia uno mismo. Sí. Una visión no muy positiva hacia uno mismo, ¿no? Yo siento que eso justamente tiene que ver con la visión de las enfermedades psicosomáticas, que apuntan a que hay perfiles de personalidad que te llevan a cierto tipo de enfermedades. Y creo, no es solamente que yo no esté de acuerdo, creo que se ha desvirtuado ese concepto. O sea, no es que los hipertensos y con problemas cardíacos y coronarios sean todos acelerados y rígidos, ni los cancerosos se guarden las cosas y se ataquen a sí mismos. Sí creo que una vez que una persona, porque yo creo que cualquier persona puede desarrollar cáncer, no es solamente aquel que se guarda la rabia, que no la expresa. Hay veces que los cánceres están determinados genéticamente o medioambientalmente. Tú no le puedes decir a un trabajador de Fukushima que a lo mejor va a desarrollar cáncer por exponerse a la radioactividad, que tiene enojo guardado, ¿ya? Y muchas veces cuando tú le dices a una persona que tiene cáncer, mire, usted es una persona que se guarda los enojos, y su mamá tuvo cáncer de útero y su abuela tuvo cáncer de útero, yo pienso que los estás como agrediendo. Sí me parece que una vez que tú desarrollas cáncer, debieras tener la posibilidad, si no con tu oncólogo, con alguien, un profesional, ¿cierto?, de explorar lo que significa estar con un tumor adentro, una parte de ti que te está agrediendo, y con una cercanía a la pérdida de órganos, de miembros, sí, a la desfiguración y a la posible muerte. Y eso realmente ayuda enormemente a las personas. Ahora, aquí tuvimos un programa también de humor, de risa. Sí. Y la risa también es muy positivo para el sistema inmunológico, ¿no? Absolutamente. Hay Norman Cousins era en realidad ni siquiera un investigador, él trabajaba en UCLA, y cuando yo estaba en San Francisco nos fue a dar una charla al respecto de cómo él usaba el humor para ayudar a pacientes con cáncer. Y él lo que hacía principalmente era contar chistes, y chistes que muchas veces eran, yo diría, confrontacionales, y muchas veces lograba que las personas a través del sentido del humor pudieran acercarse de una muy buena forma a los dolores, a las angustias y a los temores, a través justamente de reírse de ellos mismos, o sea, de lo asustadísimos que estaban respecto a la pérdida que iba a significar en todos los planos. El sentido del humor es probablemente una de las defensas psíquicas más sofisticadas y más elevadas, y yo diría menos prevalentes, lamentablemente. Hay un punto súper importante que hemos tocado acá, que es el tema de hablar de la enfermedad, porque en general hay un gran tabú respecto a las enfermedades terminales, sí, que no se hablan en la familia, que no se hablan entre las parejas, que se le esconde a los hijos, y ahí con ese estudio que tú mostrabas, y antes cuando hablábamos de la represión de emociones o de evitación de emociones, hoy día se ha destapado un poco más el tema, está más puesto sobre la mesa, y hacer también a lo mejor un llamado a las personas que se atrevan a hablar, porque efectivamente aquí estamos viendo que las redes de apoyo y el poder hablar de las angustias, de los miedos, del miedo a la muerte, a la pérdida, ayuda, sí, a vivir más, a vivir mejor la enfermedad. Sí, Daniela, ese es un punto muy importante. Creo que no hay
ningún centro de tratamiento integral, por ejemplo, del cáncer, que es una enfermedad que justamente caracteriza todo esto, Sí. que se precie de tal sin tener o proveer ayuda psicológica a los pacientes. Porque sabemos hoy en día que la forma en que nosotros pensamos nuestra enfermedad, la sentimos y la enfrentamos, tiene un rol preponderante en el desenlace, en cómo nos va a ir. Ante el mismo tipo de quimioterapia o radioterapia o cirugía, las personas que tienen un estado psíquico, llamémosle, más alto, por decirlo, generalmente toleran mejor los tratamientos y tienen una recuperación mejor. Yo no puedo decir que todos aquellos que participan de alguna terapia o un grupo de apoyo se van a mejorar, porque hay muchos otros factores que influyen. Pero ¿te imaginas tú estas personas que saben que tienen una enfermedad muy grave, que tienen la posibilidad de morirse, y que no solamente su médico no les dice nada, sino que ellos no se atreven a preguntar? Claro. Y se sigue Ay, esta te iba a especie preguntar eso, sí. de fachada, ¿cierto? Que yo voy al doctor. Entonces, Que nadie me dice lo que tengo. claro. Y si pregunto, el doctor me dice, no se preocupe, ya va a pasar, ¿te fijas? Y está esa sensación de que lo que está ocurriendo es tan terrible que nadie se atreve a hablarlo. Ni siquiera mi doctor. Mis hijos me cuentan chistes. Yo no puedo hablar de mi miedo a morirme, o del miedo a la desfiguración, o a las consecuencias del tratamiento. El solo hecho de que tú puedas abrirlo, que te den la posibilidad. Hay veces que los pacientes te miran la cara y cuando tú les preguntas algo se dan cuenta si tú vas a poder o no hablar de esto. Es como el suicidio. Hay pacientes que están pensando en la muerte, pero no se atreven a hablarlo con nadie. Y si tú no le preguntas, si no le das la opción de decir, ¿has pensado en morirte? Bueno, aquí también hay pacientes que están muy enfermos y tú no le preguntas, ¿has pensado en que te podrías morir? ¿Qué sientes al respecto? Y yo te diría que muchos de ellos se emocionan, se asustan, pero le abres una puertita. Y eso es muy saludable. Hay un doctor colombiano, Jorge Carvajal, que está especializado en bioenergía. Y él, bueno, distintas cosas que no alcanzamos a conversarla, pero él habla también, le preguntan si es cierto que el corazón, y otros médicos también nos han planteado, y otra gente, que el corazón es el gran regulador de los ritmos biológicos y que el cerebro y todo el funcionamiento orgánico se adecúa a este órgano, que están haciendo estudios. Y él dice que el corazón produce un campo electromagnético 5.000 veces más potente que el del cerebro, y que este campo es la onda portadora de todas las demás actividades eléctricas, lo que explica que en condiciones de registro adecuado el electrocardiograma se puede captar en cualquier parte del cuerpo. Un poco, bueno, él habla también de en el abdomen de la mujer gestante se podría registrar el electrocardiograma de la madre y por encima el del feto, y habla de los grados de coherencia y todo. Mi pregunta es un poco la influencia del corazón también en todo lo que estamos conversando en la psicoinmunología. A ver, yo desconozco los estudios o los conceptos que ha emitido el doctor Carvajal. En mi conocimiento, tengo que ser sincero, el corazón me parece que tiene un rol bastante secundario. A mí me parece que no es en el corazón donde radican las emociones, sino que en el cerebro. Y me parece que aquellos campos, llámale tú electromagnéticos o vibracionales o de energía que existen, son percibidos, integrados e interpretados en nuestro cerebro, ¿ya? Y bueno, esos campos yo pienso que derivan de nuestras relaciones con las personas, con el mundo, con aquella concepción que tenemos nosotros de lo que es superior y significativo, y si bien no los podemos medir, existen. Y pienso que el órgano en el cual esto se transduce y se procesa es el cerebro, y a través de las funciones psíquicas es que nosotros tomamos contacto subjetivo con ella y nos conectamos con nuestro cuerpo, ¿ya? Vamos a tener que despedirnos, no puedo creerlo, nos quedaron tantos temas pendientes. Bueno, tus últimas palabras, Patito, para nuestros auditores sobre cómo pueden usar la psicoinmunología quizás en ser más sano, digamos. Yo creo que más que palabras teóricas de cómo se urdió y se desarrolló y lo que se sabe de este campo hoy en día, tiene que ver con sentir que nos podemos empoderar, que nosotros tenemos un rol
no solamente en el enfrentamiento de enfermedades, sino que en la mantención de nuestra salud. Esto no es simplemente ir al doctor y tomarme los remedios, es pensar, bueno, ¿qué puedo yo hacer para mantener mi salud o enfrentar mejor la enfermedad? Y esto va desde aquellas cosas que la abuelita nos ha dicho sobre dormir bien, comer bien, pasa también por cómo nos relacionamos, por cómo nosotros aportamos, cuál es nuestro legado, cuál es la forma en que nosotros nos paramos en el mundo. Y creo que si algunos de ustedes tienen la introspección y el interés de indagarse, de conocerse, de saber cómo han llegado a ser lo que son, bueno, una terapia está recomendable, pero no es la única forma. Yo creo que el mensaje que la psicoinmunología nos da es que nosotros tenemos un rol en cómo funciona nuestro sistema inmune, pero también en cómo funcionamos nosotros en el mundo. No somos víctimas pasivas o receptores pasivos de lo que nos ocurre. Tenemos un rol en lo que hacemos. Bien. Perfecto. Muchas Te gracias, pasaste. Patricio. Gracias. Chao, Edgardo. Chao, muchas gracias. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.